Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar Camino hacia la refrigeración con menor impacto ambiental. Mi nombre es Abigail Delgado y gerente de servicios educativos para Emerson Climate Technologies, y es un gusto poder tenerlos a todos ustedes conectados. Muchísimas gracias por el tiempo de espera. Dimos un margen para que todos los que estaban entrando pudieran iniciar junto con nosotros. Antes de comenzar, me gustaría dar unos breves anuncios sobre la dinámica de este webinar. Va a ser una hora muy dinámica en la cual vamos a tener a 4 panelistas, incluida una servidora, en donde vamos a estar conversando sobre las tecnologías emergentes en refrigeración comercial. Como ustedes saben, es una serie que estamos llevando a cabo a través de webinars, y en este episodio pues nos vamos a enfocar a hablar sobre refrigerantes. Es un tema muy interesante debido a regulaciones y demás, pero bueno, ahorita vamos a entrar al tema como tal. En breves comentarios, esta sesión está siendo grabada, así es que todos los comentarios, chats que quieran ustedes tener con nosotros, ahí está una cajita donde nos pueden escribir. También sus preguntas las vamos a estar leyendo, y en el transcurso de la conversación pues se va a dar lectura de estas. Asimismo, la información sobre el material y cosas que tengan que ver con el webinar se va a dar al final, esta información. Y bueno, pues invitarlos a que puedan disfrutar de esta hora donde tenemos un material bastante rico en información que les hemos preparado. Ahora sí, pues vamos a avanzar a ver nuestra agenda del día de hoy. En la agenda tenemos para dar una breve introducción el panorama de las tendencias en la industria. Como saben, es un mundo que ahorita está cambiando a nivel legislación, a nivel eh, innovaciones. Entonces queremos darles un panorama 360 de estas tendencias. Vamos a entrar a hablar de sistemas con soluciones de menor impacto ambiental, donde nosotros como Emerson fabricantes pues tenemos mucho que aportar al medio. Asimismo, estaremos hablando de refrigerantes, que son las soluciones de muy bajo impacto ambiental que ayudan y colaboran con estos sistemas para poder tener realmente un impacto positivo en nuestro entorno. Finalmente vamos a hablar de conclusiones. Aquí es donde pues todos ustedes nos ayudarán bastante. Vamos a hacer conclusiones entre nuestros panelistas, y también ustedes van a poder participar como es nuestro público, haciendo preguntas y respuestas. Y bueno, pues aquí es donde los invitamos a que nos dejen todos sus preguntas en este chat. Finalmente, como ya les comentaba, vamos a dar información sobre siguientes webinars, sobre cómo mantenerse en contacto con nosotros, nuestra base de datos y demás, para que pues si tienen interés nos esperen hasta este punto. Así, bien, pues vamos a empezar. Me gustaría darle la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, comenzando por Alonso Amor. Él es ingeniero mecánico eléctrico, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de refrigeración y aire acondicionado. Él ha trabajado principalmente en el área de ingeniería de aplicación con posiciones en México y Brasil. Actualmente se desempeña como director de servicios de ingeniería para el norte de América Latina, para Emerson Commercial and Residential Solutions. Bienvenido, Alonso. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Abigail. Buenas tardes a todos. Gracias. Vamos a continuar con Guillermo Brandenstein. Él es ingeniero industrial y de sistemas con más de 7 años de experiencia en la industria de la refrigeración, desempeñándose principalmente en el área comercial con enfoque técnico en Latinoamérica. Actualmente se desempeña como gerente senior de refrigeración comercial en Honeywell para México, Centroamérica y Colombia. Bienvenido, Guillermo. Bueno, pues Muchas gracias, Avi. ahí estás. Ahora, por último, pero no menos importante, Andrés Flores. Él es licenciado en Química Industrial, cuenta con más de 25 años de experiencia en el manejo de refrigerantes en México y Centroamérica, además de participar en las acciones por la implementación de refrigerantes con cero ODS y de muy bajo potencial de calentamiento global, o GWP por sus siglas en inglés. Actualmente se desempeña en el soporte técnico en el uso de refrigerantes de nueva generación en quimobásicos. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias por formar parte de este panel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues es así como llegamos a empezar esta conversación, y un poco antes de esto quisiéramos comentarle pues a todos nuestros
a nuestra audiencia sobre las iniciativas en las que trabajamos aquí en Emerson Commercial and Residential Solutions. Si bien tenemos pilares que están enfocados en la eficiencia energética, sustentabilidad, cuidamos la calidad y la seguridad de los alimentos a través de nuestras soluciones que blindan la cadena de frío. Buscamos también asegurar el salud y el confort de la población. Tenemos un pilar muy interesante que es trabajar con asociaciones y gremios. Nosotros estamos invirtiendo en iniciativas de educación y capacitación para ayudar a abordar los escasos temas que hoy en día pues se hablan. Es típico encontrar cursos de técnicos, pero a veces cursos ya hablando de las tendencias de tecnología, de cosas que tienen que ver con el futuro de nuestra industria. Nosotros como Emerson estamos muy interesados en invertir y en participar activamente en foros como este, donde brindamos un panorama 360 a todas las personas que se conectan y les ayudamos a tener educación que viene de primera mano con información, en este caso de fabricantes. Entonces, pues es una información que llega a ustedes de mano de expertos, como el día de hoy. Entonces, pues si les parece, vamos a abordar nuestros primeros puntos para ya comenzar con esta charla. Quisiéramos empezar hablando sobre, como ya les comentaba, ¿no? En esta serie hablamos un poco de todo lo que hoy en día envuelve las nuevas tecnologías para preparar a la industria sobre estos cambios que se están viviendo a nivel global, brindándoles este panorama sobre las tendencias y el medio. Entonces, el día de hoy que contamos con invitados especiales, vamos a enfocarnos en la aplicación de gases refrigerantes, cómo esto tiene un impacto directo no solo en la manera en la que hacemos negocios, sino también en la manera en la que el día a día la operación nos lleva a buscar información. Entonces, bueno, existe una reducción del impacto. Estamos buscando a nivel global reducir nuestra huella de carbono a través de nuevas soluciones. Una de ellas, pues, es evidentemente los gases que están saliendo a la industria, que buscan tener un impacto positivo y que buscan jugar en conjunto con los sistemas para poder ofrecer ayuda y apoyo a los clientes para alcanzar estos net zero targets que son muy sonados actualmente y tienen una importancia de trasfondo. Entonces, no sé, Alonso, aquí si quieras tomar alguna comentario sobre nuestra diapositiva. Claro que sí, Abigail. Muchísimas gracias. Como bien comentaba Abigail, lo que nosotros buscamos es poder ayudar a que las diferentes instalaciones tengan un impacto menor. Este impacto menor se ve reflejado en una huella de carbono menor que se puede lograr por varios frentes. El día de hoy, como bien lo menciona Abigail, y por el conjunto que estamos haciendo nosotros con Andrés y con Guillermo, nos enfocaremos un tanto más en gases refrigerantes, que son el impacto directo que se tiene en emisiones. Sin embargo, no quisiéramos dejar por alto también que existe un impacto indirecto en las diferentes aplicaciones, no solamente de refrigeración o aire acondicionado, sino también de todas aquellas aplicaciones industriales. Y este impacto indirecto se da por el consumo energético que tienen estos equipos. Cuando nosotros consumimos energía, al consumir esta energía, estamos consumiendo energía de la red que tuvo que provenir de alguna fuente, puede ser natural, puede ser por la quema de combustibles fósiles, y esto también impacta de manera indirecta a las emisiones que tiene el sistema de refrigeración aire acondicionado. Esto es bien importante. Sé que existen personas de diferentes países en esta llamada y sé que diferentes países van a tener diferentes factores de intensidad cuando se trata de producción de energía o generación de energía eléctrica. Entonces, es bien importante entender eso, que el impacto ambiental total se reduce en medida en la que buscamos reducir emisiones directas e emisiones indirectas. Y puede haber dos frentes de batalla y son los que vamos a estar viendo durante este webinar. Uno de ellos puede ser para instalaciones nuevas, con equipos nuevos, con gases refrigerantes nuevos de últimas generaciones, o también para equipos existentes. Entendemos que muchas veces no es simplemente el hecho de cambiar todo el equipo, sino que se tiene que aprovechar el equipo existente para poder mantener un frigorífico trabajando. Debemos de recordar que también la disposición de los equipos que se encuentran en un determinado recinto también genera ciertas emisiones y termina una vida útil. Entonces, siempre que esté el equipo existente en buenas condiciones, es una muy buena idea seguirlo utilizando
utilizando las correctas medidas para poder tener una instalación eficiente. ¿Y cuál sería aquí algo que me gustaría resaltar? Evidentemente, eliminar fugas de gas refrigerante. Detectar, reparar, reducir, eliminar fugas de gas refrigerante. Esto es sumamente importante. Si la instalación es hermética, no va a haber un impacto directo. Si el gas no sale del tubo, si el gas no sale a la atmósfera, no va a haber un impacto directo. Y esto es siempre bien importante. Reducir el impacto ambiental depende de todas las medidas que yo tenga y es bien importante tener una instalación correcta y una mano de obra correcta. En la siguiente diapositiva yo solo quisiera dar un panorama general. Quisiera dar un panorama general de diferentes refrigerantes y diferentes desafíos a los que nos enfrentamos cuando estamos cambiando de un refrigerante hacia otro. En el extremo derecho y fuera de escala, alcanzamos a ver, y siendo que el número entre paréntesis es el potencial de calentamiento global, alcanzamos a ver el R404A, R507, que por muchos años ha sido el estándar en la industria de la refrigeración, por el hecho de que tiene un buen comportamiento en media temperatura, un buen comportamiento en baja temperatura, y es estable para los equipos. Las temperaturas de descarga no son tan altas. Sin embargo, podemos ver que, como les comentaba aquí, estaría fuera de escala inclusive este gas refrigerante y necesitamos buscar soluciones de menor impacto ambiental. No solamente para poder cumplir con normativas, no solamente para poder estar por debajo de una cuota, sino porque es nuestra responsabilidad el poder tener un menor impacto ambiental y mantener nuestro planeta. Y es por eso que vienen diferentes alternativas de las que vamos a ir hablando. Quisiera solamente describir rápidamente la gráfica. En el eje horizontal se encuentra el potencial de calentamiento global. En el eje vertical se encuentra la capacidad volumétrica. No es directamente, no lo podemos decir tal cual que es la presión, pero podríamos entenderlo en términos prácticos que sería así. Un CO2, un R410A, maneja presiones mucho más altas que un R134A. No es directamente el efecto, sin embargo, lo podemos ver así para poder hacer esta gráfica bastante amigable. ¿Y qué es lo que vemos? Que existen dos tendencias en este momento, y lo vamos a discutir con nuestros panelistas. Existen dos tendencias que las podemos ver en las líneas que están bajando de manera diagonal en la diapositiva. Todas ellas se basan de mezclas de HFOs, fluorolefinas y también R32, dándonos diferentes refrigerantes que nos ayudan a poder reducir brutalmente el impacto ambiental, porque estamos reduciendo por lo menos más de la mitad del potencial de calentamiento global cuando hablamos de mezclas A1, y cuando hablamos de mezclas A2L se vuelve mucho más importante el beneficio que nosotros encontramos para estas soluciones. Destaco algunos puntos de este lado. Vamos a trabajar con mezclas geotrópicas, HFOs de R400 algo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las sustancias que contienen este gas se evaporan a la misma temperatura. Por lo tanto, habrá un deslizamiento. Existe también la posibilidad, y lo vamos a ir viendo a lo largo del webinar, de tener mayores temperaturas de descarga. Puede haber inflamabilidad, bien importante. Yo describí dos ejes diagonales en donde en uno todos los refrigerantes que se ven son de color verde. Esto quiere decir que son A1, no tóxicos, no inflamables. Pero puede haber también morados, que son A2L. No tóxicos, ligeramente inflamables, y vamos a hablar un poco más al respecto de estas soluciones. Y lo que es todavía más importante, si estamos empezando a trabajar con sustancias que puedan ser ligeramente inflamables, debemos de tener también bien presente que debemos de estar regulados y seguir estándares, normas y códigos locales. Sé que en este webinar tenemos personas de muchos países. Es bien importante que podamos investigar las regulaciones locales que apliquen en cada caso. Y con esto, Andrés, me gustaría si nos puedes compartir algunas soluciones que podemos encontrar para mantenernos en el rubro de los A1 y poder disminuir el impacto ambiental. Claro, gracias Alonso, gracias Abigail. Bueno, pues como estaba comentando ahorita hace unos momentos Alonso, es bien importante todos estos aspectos en los cuales tenemos que tener bastante cuidado, ya que nos van a estar bombardeando
todos los proveedores de gases, incluyendo nosotros, como Honeywell Quimobásicos, de diferentes mezclas de refrigerantes que, como decía Alonso, principalmente estarán constituidas por hidrofluorolefinas e hidrofluorocarbonos, los cuales, al hacer esas mezclas, lo único que se pretende es abatir el GWP del refrigerante original, utilizando refrigerantes con GWP menores, y tratar de tener las condiciones apropiadas de acuerdo a las necesidades de los diferentes equipos en las condiciones de presión, temperatura. Con esta diapositiva pretendo, pues, darles a conocer que va a haber una gran cantidad de refrigerantes y que tenemos que estar preparados con los conocimientos de cada uno de ellos para ir de esta confusión, de ese bombardeo de diferentes mezclas de refrigerantes que desafortunadamente todos van a ir relacionados a la serie 400, que son los zeótropos, donde va a existir ese deslizamiento de temperatura y tendremos que estar muy al pendiente acerca de qué tanto glide va a tener cada uno de estos refrigerantes, que si ustedes quisieran ahondar un poco más en estos temas, pues existe una gran cantidad de información en nuestra página de nuestro web, en el web de Honeywell y en varios otros herramientas donde podemos encontrar este tema, donde también tenemos que tener mucho cuidado si el refrigerante que nosotros vamos a elegir como una solución, pues es el apropiado para el equipo, para la arquitectura que estamos teniendo, como decía Alonso, pues tenemos que utilizar todos esos recursos que ya tenemos y no decir, voy a cambiarlo totalmente por otro nuevo, porque este es lo que me lo platicaron. En estos momentos tenemos que tener una conciencia muy crítica de los conocimientos que tenemos que tener para poder llevar a cabo tanto las instalaciones nuevas como los diferentes retrofit que vamos a tener particularmente en cada unidad que queremos hacer el cambio. Podemos ir desde una unidad de 22 y brincar hacia un 407F o hacia un 448A, hacia uno de cuarta generación, o quedarnos con refrigerantes con un GWP un poquito más alto, pero eso va a ir en función de cómo vamos conociendo nosotros el equipo en el cual vamos a realizar el trabajo. Para eso hay que realizar toda una serie de levantamientos, como veremos más adelante, ¿verdad? De las características de los equipos que deben de tener en función de esas nuevas oportunidades de refrigerante más ecológico. Pero lo principal que comentaban ahorita es que el refrigerante tiene que estar en el interior de los equipos, ¿sí? Ahí es donde no produce ningún daño a la atmósfera. Si nosotros tenemos unas buenas prácticas, podemos lograr eficientizar también nuestra operación de los equipos. Adelante, Abigail, por favor. Pues una vez que entendemos que va a haber un gran bombardeo y que tenemos que estarnos preparando, profesionalizar cada una de nuestras actividades, pues vamos a tener que revisar las diferentes características de los refrigerantes que nosotros tendremos o serán posibles ser utilizados en los equipos que queremos, pues, hacer un retrofit. Por ejemplo, aquí tenemos las diferentes características que debemos de revisar. Como mencionaba Alonso, la seguridad. Para un supermercado, por ejemplo, un equipo que lleva una cantidad importante de refrigerante, pues es importante también considerar que sea un A1. Eso para minimizar el riesgo latente que se tiene de un posible contingencia al utilizar por una A3, ¿sí? O un A2L, donde conociendo estas características yo pudiera en un momento dado conocer qué equipo necesito para mitigar eso. El potencial de destrucción de la capa de ozono, que eso podemos ir dejándolo a un lado, como decía también Alonso, los diferentes países tendrán las diferentes regulaciones, sin embargo, para el 22 prácticamente estamos ya en el último escalón, ya tenemos que migrar hacia las nuevas tecnologías. El GWP, que es ahorita la enmienda de Kigali, nos va a marcar las regulaciones y las legislaciones que se van a llevar a cabo para poder decidir cuál es el mejor refrigerante que tengo que usar de acuerdo a lo que tengo en este momento o a lo que quiero construir para el futuro. ¿Qué aceite?
las presiones de descarga, las presiones de succión, todas esas características que son la huella digital de cada uno de los refrigerantes. No hay dos refrigerantes que tengan las mismas características. Cada uno tiene su diagrama de Molière, que yo le llamo la huella digital, que la debemos de conocer para poder entender el ciclo que requiere de refrigeración con las condiciones de entropía, de entalpía, en función de lo que requiero, del equipo que estoy utilizando, de las condiciones que yo requiero para obtener mi mejor producto para mis clientes. Adelante, Abigail, por favor. Ya hemos estado viendo esas características, pero siempre es bueno entender el por qué se están dando esos cambios, por qué voy hacia un refrigerante de cuarta generación, en este caso el 448A, que es el Solstice N40. ¿Por qué voy a ese? Porque ese es el que se está utilizando, entre otros refrigerantes, en Europa, en Estados Unidos, y está ganando, porque además de ser un A1, ¿sí? Que pudiera haber A2L, pero se requerirá mucha mitigación o muchos sistemas de mitigación, porque siempre está la probabilidad de que pueda ocurrir alguna situación no deseada. Pero ¿por qué hemos estado avanzando en este tema? Básicamente yo creo que muchos de ustedes están muy familiarizados con esta situación o gráfica, que es donde pues iniciamos con los CFCs, donde el cloro va para afuera, donde seguimos con los HCFCs, donde el que ahorita se está manteniendo es el 22, y que otro de los actores también de ser un hidroclorofluorocarbono sería el 141B, que ya salió, que se utilizaba mucho para la limpieza de los equipos, y ahora ya hay un nuevo limpiador que nosotros lo conocemos como EcoFlush, que está en función de HFOs, que tiene HFOs, que ya está disponible en el mercado, pero el más importante es el 22, que es donde estamos ahorita enfocándonos, que es la refrigeración comercial, y migró al 404A, que ya nos explicó Alonso, está fuera de toda proporción, particularmente en el caso del GWP, no tiene ataque del ozono, eso ya no, nos hemos despreocupado de él desde hace algunos años, pero ahora ya estamos muy complicados con el tema, porque es muy alto, está fuera de toda proporción, 3.922, según el último informe del IPCC. Entonces ese es el valor que se está manejando ahorita. La legislación va a ser muy dura en ese sentido, como decía también, depende del país. En México ya se están generando mucha legislación sobre la emisión de CO2 a la atmósfera, el equivalente, en este caso 3.922 toneladas de CO2 equivalente por cada tonelada de material que se sale a la atmósfera. Si a eso vemos todas las microfugas, las fugas de diferentes proporciones, pues hay que tener cuidado y empezar a trabajar también en esa buena práctica. Y luego ahora ya estamos migrando al 448A. 448A, un ceótropo con un desempeño bastante bueno, muy similar al del 404A, con ventajas sobre él, aún en equipos actuales. ¿Qué es lo que tengo que hacer para realizar un retrofit? Primero que nada, tengo que hacer un levantamiento. Tengo que ver qué tengo, qué dispongo, y ahora sí, llevarlo a las condiciones, como les decía hace un momento, y las características de ese refrigerante. Y así lo tenemos que hacer con cualquier refrigerante que nosotros queramos utilizar para un retrofit. Se utiliza para retrofit y para equipo nuevo, ¿sí? ¿Se pueden utilizar muchos de los equipos que ya tenemos? Sí. Hay que revisarlos, hay que ser muy profesionales en ese sentido para lograr que nuestro trabajo sea un éxito al final. Adelante, por favor, Abigail. Nada más ya para terminar mi participación, les quiero compartir, y ahorita el ingeniero Alonso va a dar pie para poder entrar al siguiente tema, que son los factores que impactan para tomar las mejores decisiones y escoger el mejor refrigerante. Los factores ambientales, su GWP, los factores económicos, qué tanto necesito para hacer un cambio, o ya sea nuevo o un retrofit, los regulatorios, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dispongo para poder hacer ese cambio? Si ya lo tengo a la vuelta de la esquina o me da un poco de tiempo. Los factores de seguridad. Existen las hojas de seguridad que todos los que tenemos almacenado productos químicos, debemos de tener las hojas de seguridad a la mano. Es por norma,
por lo menos en México. ¿Sí? Y los factores de desempeño, que eso que me los va a dar el diseño de los equipos. Y ahorita lo vamos a ver con el ingeniero Alonso, la arquitectura que se requiere o que se está manejando para poder utilizar el 448A en una refrigeración comercial. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Y Abigail, veo que están llegando diferentes preguntas de la audiencia. Tal vez al terminar esta diapositiva, si pudiéramos hacer alguna para poder mantenernos todos en sintonía y mantener aquí la plática y la interacción. Yo voy a hablar muy brevemente acerca de las mezclas HFO de tipo A1 que nos acaba de estar describiendo Andrés. Como lo dijimos, son mezclas de refrigerante que no se evaporan todas al mismo tiempo. Se evaporan a diferentes condiciones, lo cual mete a la ecuación el glide o deslizamiento. Con el R22 no se tenía esa situación porque es una sustancia pura. El glide o deslizamiento del R404A era muy pequeño. Cuando hablamos de otras mezclas se vuelve mayor. Y también quisiera aquí hacer una nota importante. Como lo dijo el título de esta presentación, hoy nos estamos enfocando meramente en refrigeración. Aire acondicionado será un otro webinar, será un otro tema. Hoy estamos hablando de refrigeración. ¿Y qué es lo que yo tengo que considerar, por ejemplo, si soy un ingeniero de aplicación y estoy seleccionando compresores? ¿Cómo voy a seleccionar mi compresor? Cuando yo tengo un refrigerante que se comporta de diferente manera a lo largo del diagrama de Molière, a lo largo del diagrama de presión-entalpía, voy a tener un diferente rendimiento del equipo o del fluido, un intercambio de calor diferente según en dónde me encuentre. Es importante que yo tenga presente saber si voy a estar seleccionando por punto medio o por punto de rocío. Por punto medio como tal se dice, es el punto medio de las temperaturas y condiciones a las cuales la mezcla de los refrigerantes se evaporan. Y esto puede ser muy bueno si lo estoy considerando desde un punto de intercambio de calor en el evaporador. Punto de rocío es cuando ya salgo del lado sobrecalentado y es lo que está viendo el compresor meramente. No es que el compresor dé capacidades diferentes con uno o con otro, sino que necesito saber desde qué óptica estoy viendo el sistema de refrigeración. Si el intercambio de calor, si lo que recibe el compresor, tengo que saber en dónde estoy. Bien importante, válvula de expansión con carga termostática específica. Si bien existen los retrofits y si bien existe la manera de poder trabajar con las válvulas de expansión que existen en una aplicación de R404A, siempre va a ser mejor, ya sea utilizar válvulas de expansión electrónica o tener válvulas de expansión con carga termostática específica. Cuando yo cambio de refrigerante, puede ser que pueda mantener la misma válvula. Sin embargo, muchas veces voy a requerir de un ajuste. Y el que yo tenga un ajuste ante un fluido que tiene un deslizamiento es un punto muy fino a revisar. Anteriormente, cuando estábamos con R22, se trabajaban con temperaturas de descarga altas, comparadas con el R404A. Regresamos a esas temperaturas de descarga altas. Por lo cual, en muchas situaciones vamos a requerir de inyección de líquido o inclusive inyección húmeda. ¿A qué le llamamos inyección húmeda? Nosotros en Copeland tenemos muchos compresores que son capaces de tener una inyección de vapor y que en un sistema con R404A la inyección de vapor era capaz de poder refrigerar el compresor para su trabajo en baja temperatura. En este caso, cuando trabajamos con refrigerantes de temperatura de descarga mayor que el 404A, es necesario hacer una inyección húmeda, o sea, hace vapor y un poco de líquido cuando la temperatura de descarga salga de ciertos parámetros. Protecciones, alertas ante alta temperatura de descarga. Los compresores muchas veces se mueren por alta temperatura de descarga. Tengo que estar monitoreando, alertar y proteger al compresor para que esto nunca le pase. Y bien importante, sistemas de detección de fugas. No solo porque el hecho de que se salga el gas a la atmósfera genera un impacto ambiental, sino porque también le quita eficiencia al sistema, potencializa una falla prematura del compresor y algo también bien importante. Cuando estamos hablando de un sistema de refrigeración integral, también tenemos que ver los costos que hay en todo esto. Y refrigerantes de nueva generación pueden llegar a tener costos mayores de los refrigerantes que tengo el día de hoy. Es una manera de proteger la inversión y es una manera de proteger también el producto que estoy guardando.
bien importante, sistemas de detección de fuga. Y algunos ajustes básicos que debemos de considerar: un adecuado control del sobrecalentamiento. Cuando tengo deslizamiento, tengo que ser mucho más precavido con el sobrecalentamiento. Monitoreo constante de temperatura de descarga y verificación continua del estado del aceite. Una descarga que se calienta puede llegar a carbonizar un aceite. Un aceite carbonizado no me da lubricación al compresor y es un compresor que está destinado a tener una falla prematura. Solamente muestro, antes de que Abigail nos ayude con algunas preguntas de las que tenemos hasta el momento, un esquema en donde, por ejemplo, en diferentes temperaturas de evaporación, en conjunto con condensaciones que pueden ser no necesariamente muy altas, todo esto está en grados centígrados, yo ya voy a requerir de una inyección húmeda cuando estoy hablando del caso de un compresor de inyección de vapor. Abigail, ¿nos tienes algunas preguntas? Claro que sí, mira, pues tenemos varios comentarios. Una pregunta que me parece interesante es que nos comentan si existe algún límite de GWP en los gases refrigerantes que apliquen para la región de América Latina, ya sea a mediano o largo plazo. Si quieres, la puedo tomar rápidamente yo, Andrés, y tú complementarla. Como gustes, claro. No hay como tal un límite de GWP que se tiene ahorita. Lo que se tiene es que, dependiendo del país donde se encuentren y si está comprometido o no con la enmienda de Kigali, habrá una reducción de GWP de la importación del país, lo que va a permitir importar más fácilmente gases con un menor GWP y, evidentemente, poniendo restricciones a aquellos que tienen un mayor GWP, llevando a la industria a valores menores. Correcto. Y tradicionalmente, o sea, lo que se está manejando de manera coloquial es de que un refrigerante de 1800, menores a 1800 GWP, ya pudiera entrar muy fácilmente en una regulación próxima y ser utilizado por un tiempo de aquí hasta que exista alguna otra mecanismo o alguna otra alternativa más favorable. Por eso el 448A cae dentro de este rango donde puede ser utilizado todavía sin ninguna restricción importante por el momento. Gracias. También tenemos otra pregunta que creo que va muy aunada a lo que estamos comentando. En temas de recuperación, reciclaje, reutilización incluso de gases refrigerantes, ¿existe algún plan para también la región de Latam? Porque Quimo Básicos está muy comprometido con este tema, ¿verdad? Así es, y nosotros aquí en Monterrey, en la planta Monterrey, tenemos 2 unidades de destrucción de refrigerante, de arco de plasma, donde recibimos material que es para ser destruido, refrigerante que ya no tiene uso, que ya cumplió su ciclo de vida y que no se puede disponer de otra manera más que destruyéndolo, ya que al ser un gas, la contención tiene que ser en cilindros especiales y con el tiempo, como quiera, se va a peler a la atmósfera, y ya actualmente llevamos destruido cerca de más de 100 toneladas de refrigerante que potencialmente iba a dañar la atmósfera. También se tiene un plan para recuperación y reacondicionado o regenerado de los refrigerantes que se extraen, por ejemplo, de los supermercados que están haciendo el retrofit. En Quimobásicos los podemos regenerar, reutilizar, para que sean nuevamente ingresados a alguna otra unidad que todavía utilice ese refrigerante, y eso abona a que se consuma menos refrigerante nuevo, virgen, que ya se puede decir que ese ya fue contabilizado dentro del producto que salió al mercado, y ya no vuelve a ser contabilizado. Simplemente nos ahorramos esa parte para la atmósfera, ¿verdad? Pero sí existe. Y para Latinoamérica está un poco más, no existe, que no tenemos conocimiento de que exista un proceso de una planta de destrucción como tal, y pues están haciendo esfuerzos para ver si en un futuro no muy lejano podamos destruirla aquí en México, lo de otros países también. Claro, sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a avanzar con nuestra charla.
Y entonces ahorita estamos en medio de que, bueno, la migración a nuevos refrigerantes es inminente. Alonso ya nos comentaba sobre cómo adaptar los sistemas a estas soluciones de menor impacto ambiental. Y bueno, ahorita estamos en esta ola de refrigerantes de cuarta generación. Y en este panorama, Guillermo, me gustaría preguntarte, ¿cómo, cuáles son las opciones o cuáles tú nos podrías comentar que si existe alguna otra alternativa en refrigerantes para mitigar aún más estas emisiones? Claro que sí, Avi, con mucho gusto. Actualmente Honeywell se ha encargado de desarrollar refrigerantes que, como bien lo menciona Alonso y lo menciona también el ingeniero Andrés, estén muy enfocados en el tema del GWP, pero también en la eficiencia de los equipos, ¿no? Porque creo que un tema muy interesante en la parte de refrigerantes es ver la foto completa. Sabemos que vivimos ahorita en una época en la que hay diferentes opciones, pero creo que debemos de ver la foto completa, y cuando lo digo así me refiero a no dejar a un lado el tema de la eficiencia energética, las aplicaciones que podemos cubrir con ciertos refrigerantes y escoger las mejores opciones. Actualmente, para nuevos equipos, se está trabajando dos refrigerantes que ahorita estamos impulsando bastante. El Solstice N71, que es el R471. Ese cubre todas las aplicaciones de media temperatura y está optimizado para formatos de supermercados. Recordemos lo que nos estaba explicando Alonso, lo que nos explicaba también el ingeniero Andrés, y este refrigerante es un A1, ¿ok? Entonces, esta es una gran ventaja para lugares o condiciones que no nos permiten tener ciertas restricciones o protecciones de seguridad ante un refrigerante levemente inflamable. Este N71 funciona para todo tipo de sistemas nuevos. Esto es bien, bien importante. Aún siendo un A1, no reemplaza no es un retrofit. Tiene un GWP menor a 150, y nosotros estimamos que este refrigerante ya se va a empezar a utilizar este año. De hecho, en la HR de Atlanta nosotros ya lo estuvimos exhibiendo. Este refrigerante ya se utiliza bastante en Europa. Sabemos que va a tomar notoriedad acá en todo el continente americano. Y como lo menciono, la ventaja es que es un A1. Esto lo debemos de tener bien presente, y solamente trabaja para media temperatura por sus comportamientos de presiones. Ahora, desde el año pasado en la HR que tuvimos acá en México había mucha inquietud acerca de los A2L, ¿no? Y todos hablamos A2L, A2L, pero muy, muy pocos nos metíamos a qué era, ¿no? El A2L. Afortunadamente Alonso ya nos lo explicó, y de esta familia de refrigerantes tenemos nosotros el R455A. El Solstice L40X es una excelente opción de aplicaciones para media y baja temperatura. Ojo, también funciona o va a tener que funcionar con equipos nuevos. La ventaja de este refrigerante, a diferencia de otros, es que cubre tanto las necesidades de media y baja temperatura, y digo, se profundizará después, pero en México tenemos muchas arquitecturas donde hay sistemas de refrigeración que incluyen media y baja temperatura. Entonces, esta es una manera ideal, de trabajar con un refrigerante que cubre estas dos áreas, y además cuenta con un GWP menor a 150. Aquí me parece que voy a contestar una pregunta que nos habían hecho. Sí, sí tiene Glide. La tabla presión-temperatura es muy sencilla, entonces no es nada fuera de otro mundo. La ventaja que tenemos con estos tipos de refrigerantes A2L es que aunque tengan cierto grado de inflamabilidad, no es nada fuera del otro mundo. Las bases de refrigeración siguen siendo las mismas, los conocimientos de refrigeración siguen siendo los mismos. Lo único que vamos a tener que ir adecuando un poco, que es pues los sistemas de seguridad, que si bien no causarán algo muy grave, siempre, como lo hemos seguido haciendo, la refrigeración debe de cuidar las medidas de seguridad. Y estos refrigerantes también entran para el tema de supermercados, tiendas de conveniencia. Cubren el segmento que viene transitoriamente con el N40, media y baja temperatura. Entonces creo que son excelentes opciones para volvernos mucho más eh,
atentos a los temas ambientales y sobre todo de eficiencia energética. Y por último, lo que ya había mencionado Andrés, para el tema del retrofit, el N40 es un refrigerante con un comportamiento muy sencillo. Nos ha tocado hacer bastantes retrofits para el R22, para R404, entonces lo sustituye de una manera excelente. Las presiones son similares y el desempeño de varios compresores llega a tener mucho mayor eficiencia. Muchas gracias, Avi. Gracias a ti y al panorama que nos acabas de brindar. Realmente ahorita, como comentabas, ¿no? O sea, estamos hablando de también un poco del AOCL y regresamos entonces, Alonso, bueno, no sé si alguien de nuestro panel tenga algo que comentar al respecto. A mí me Sí, gustaría aprovechar. Adelante, Sí. adelante. No, nada más veo ahí una pregunta que se está repitiendo, que es el tema de la zeotropía y el A2L. Son dos situaciones diferentes, ¿no? El A2L habla de la inflamabilidad, del grado en el cual la energía necesaria para que la mezcla o el refrigerante se inflame. En el caso de la zeotropía, va directamente relacionado con el glide, nos lo va a dar el número del refrigerante. ¿Sí? Cuando nosotros veamos la serie 400, implica que es un refrigerante zeótropo, que va a tener un glide. Entre más grande sea el glide, más problemas de segregación tenemos. Entre más pequeño sea ese glide, menos problemas de segregación tenemos y se va acercando más a ser un azeótropo, que es una mezcla azeotrópica. Es una mezcla que se comporta como si fuera un compuesto puro. Entonces, ¿cómo lo voy a reconocer? Con la serie 500. Si yo veo un refrigerante de la serie 500, lo puedo cargar por el líquido, lo puedo cargar por el gas, porque la composición en el líquido y en el gas, su equilibrio es el mismo. O más bien, la composición del equilibrio es el misma, las mismas proporciones. Para una serie 400 es diferente. La composición en el gas y en el líquido son diferentes y nosotros como fabricantes lo que certificamos en el análisis de acuerdo a la norma ARI 700 es el equilibrio, la composición en el líquido, que puede ser diferente, que es diferente, ligeramente diferente a la del gas. Entonces, por eso es que se tiene que cargar por el líquido para evitar tener una segregación y estar introduciendo al equipo una mezcla distinta a la que está certificada en el análisis del líquido. No, una mezcla puede ser 500 y puede ser A2L. Una mezcla puede ser 400 y puede ser A2L. O sea, ese depende de las características de flamabilidad de los componentes de la mezcla, ¿sí? Para ya poder tener esa diferenciación. No sé, Alonso, si quisieras adicionar algo. Creo que es un muy buen punto, Andrés. Creo que es un muy buen punto y una pregunta que veo que se estaba repitiendo mucho también. Y voy a intentar responder también algunas de las preguntas que he visto con las siguientes diapositivas. Y tal vez me gustaría empezar resumiendo un poco y en términos muy fáciles de entender qué es un A2L. Un A2L es un refrigerante ligeramente inflamable. Como tú dijiste, puede ser azeótropo o puede ser zeótropo. Es importante entender que los A2L como tal son refrigerantes que necesitan una cantidad determinada de refrigerante con suficiente cantidad de energía para poder prender. Y una vez que lograron prenderse, la velocidad de la llama va a ser lenta. Esa es la diferencia entre un A2L o un A3, que es un hidrocarburo como el propano. Necesito una cantidad de refrigerante, necesito mucha energía y una vez que prende, va a ser un desplazamiento de la flama bastante lento. Esas son las características que se tienen. Y otra característica que podemos encontrar en estas mezclas, cuando llegamos a los A2L, y aquí me voy a enfocar a los A2L que se usan principalmente en refrigeración, como es el 455A, es que como podemos ver en esta gráfica, el 455A se encuentra con un GWP de 146, lo cual está por debajo de los lineamientos que establece la F-Gas europea de 150. Lo cual nos dice también que este 455A puede ser una solución a largo plazo,
sí es una 2L y por lo tanto vamos a tener que restringir algunas cosas. En la siguiente diapositiva voy a exponer cuál sería el límite de carga que yo podría tener para este gas refrigerante. Evidentemente no podemos dejar que se junte mucho gas refrigerante porque si se llega a dar la condición de energía, podemos tener una llama. Por eso debemos de mantener regulada la cantidad de gas refrigerante. En esta tabla podemos ver cómo hay una comparación con respecto al R404A en diferentes cuestiones. Eficiencia, capacidad, temperatura de descarga, que es un poquito mayor que la del 404A. Vemos que este refrigerante tiene un deslizamiento y eso es algo con lo que tenemos que trabajar y debemos de hacerlo de manera correcta. Un punto bien importante, y lo marco a la derecha de la diapositiva. Los A2L, por su composición, tienen una mayor dilución del refrigerante en el aceite, lo cual genera que yo requiera de tener diferentes aleaciones en los componentes internos del compresor para hacerlo más resistente. O sea, si yo tengo un compresor estándar, por así decirlo estándar, que trabaja con refrigerantes A1, ¿lo puedo usar con A2L? No, no puedo usarlo. Tengo que tener componentes internos optimizados con aleaciones optimizadas que me ayuden a poder hacerlo. Si yo tengo un compresor preparado para trabajar con A2L, ¿puedo trabajar este compresor con A1? Claro que puedo hacerlo. Por ejemplo, si tengo un compresor de 455A, sí lo puedo usar con R404A, pero no al revés. Así es como funciona la dilución del aceite, del refrigerante en el aceite en este tipo de compresores. ¿Cómo funciona y qué es diferente en una instalación de A2L hablando meramente de refrigeración? Hago énfasis, esto es refrigeración. Y aquí los lineamientos que se ponen en esta diapositiva están basados en la UL 6335289. Es importante verificar cuál va a ser la regulación local que va a aplicar en cada uno de los casos. En este momento, la directriz o el mejor lineamiento que tenemos en el continente americano es esta UL, que marca algunas cuestiones. Primero, marca una máxima carga de gas refrigerante, que en el caso del 455A, basado en su LFL, por sus siglas en inglés, límite inferior de flamabilidad, puede llegar a ser hasta de 112 kilogramos. Bajo la UL, yo no puedo tener una carga mayor total que 112 kilogramos en un equipo de refrigeración. Si es un gran supermercado, como decía Andrés, que tiene muchísimos kilos de gas refrigerante, voy a tener que dividirlo en diferentes equipos que no sobrepasen 110 kilogramos. Aplican diferentes medidas de mitigación. Por ejemplo, si yo tengo un cuarto frío o si yo tengo una vitrina, aplican medidas de mitigación como tener una solenoide adicional en la línea de succión y un controlador con un sensor de fugas que sea capaz de detectar. Si hay una fuga, por ejemplo, en esta vitrina, yo alarmo el sistema, cierro líquido, cierro succión y llego a lo que se llama la carga liberable. La carga que va a estar dentro de la vitrina es mi carga liberable, que es un valor mucho menor a los 112 kilogramos. Lo voy a poner en la siguiente diapositiva. De tal manera que si yo tengo aislada la vitrina, tengo girando los abanicos de la vitrina, yo voy a poder desplazar ese gas refrigerante que va a hacer una concentración muy baja en un ambiente. En una vitrina debo tener mis válvulas de aislamiento, en una cámara debo de tener las válvulas, pero las debo de poner por fuera de la cámara, y en una vitrina con puertas aplica de manera diferente según esta normativa. Con esto solo quiero decir que hay una normativa ya existente que está bajo la UL. No quiere decir que todos los países vayan a tener que seguir esta regulación. Quiere decir que existe esta normativa y que es un lineamiento que sería una excelente práctica a seguir. Repito, es importante que estemos completamente alineados y siguiendo las regulaciones de cada uno de los países para estos gases refrigerantes. Pongo aquí también las diferentes cargas y algunos conceptos. Como yo les decía, está la definición de carga completa, que es toda la masa que yo puedo poner
de un sistema, que es la M3, que la M viene de mitigación, de la mitigación 3, que son 112 kilogramos. En el caso de 455A, cada gas refrigerante tendrá una carga diferente en base a su límite inferior de flamabilidad, y tengo otras dos medidas de mitigación basados en si es una vitrina con puertas, sin puertas o un cuarto frío, en donde están los valores de 5.6 kilogramos y 22 kilogramos. Es bien importante que para poder aplicar estos fluidos, que si lo vemos solamente a simple vista, la diferencia que se tiene es la instalación de una solenoide, un sistema de detección de fugas y la capacidad de poder aislarse, y parecen sistemas que son muy parecidos a los que trabajamos hoy en día. Es bien importante que conozcamos las normativas, que no nos pasemos de los límites, para que de esta manera podamos trabajar en un ambiente seguro. Esto es una primera reseña, con la información que tenemos el día de hoy acerca de estos gases refrigerantes y con la UL, que es la normativa a la cual podemos alinearnos el día de hoy. Abigail, no sé si existe alguna pregunta de la que tú quieras compartirnos. Claro que sí, gracias Alonso. Mira, tenemos una pregunta que nos enviaron, es si existe alguna propuesta por parte de nuestros invitados del día de hoy de refrigerantes sintéticos que sean, pues, que cumplan con esto que estás mencionando, ¿no? De un menor impacto ambiental. Recordando que al hablar de menor, estamos hablando según las regulaciones que aplican, como ahorita ya lo comentabas. Entonces, la pregunta es esa, que si existe alguna recomendación por parte de ustedes para llegar con estos targets. Claro, aquí, muchas gracias por la pregunta, Avi. Estos refrigerantes, la verdad es que son bastante avanzados, tienen un GWP menor a 150. Ahora, cuando nos preguntan más amigables con el ambiente, aquí es donde retomo un poquito el tema de la eficiencia energética. No hay que centrarnos todos en el GWP. Ok, sí es importante, el GWP de 150 es mínimo. En el portafolio de Honeywell y de Quimo Básicos tenemos otros refrigerantes que incluso tienen un GWP menor a 1 y tienen otras aplicaciones, pero sí no perdamos de vista el tema de la eficiencia energética, el consumo energético y cómo van a volver más eficientes los equipos de refrigeración. Entonces, en resumen, yo comentaría sí, tenemos varios refrigerantes dentro de nuestro portafolio, tenemos refrigerantes para diferentes aplicaciones con un GWP muy, muy bajo y con una alta eficiencia en los equipos. Y otra cosa, creo que hay que ser muy cuidadosos al momento de decir definitivos. Creo que si algo nos ha enseñado la civilización y la tecnología es que nada es definitivo, todo sigue avanzando, entonces seguimos desarrollando productos que nos ayuden a tener un mejor rendimiento y mayor cuidado al medio ambiente. No sé, Andrés, si tú también quieras complementar algo. No, totalmente de acuerdo contigo en todo lo que comentaste. La verdad es que las buenas prácticas nos van a ayudar bastante a poder mitigar el tema del medio ambiente, porque como se mencionó al inicio, el refrigerante debe estar dentro del sistema y ahí no genera ningún daño directo a la atmósfera. El tema es el daño indirecto, cuando nosotros operamos mal los equipos, cuando no los tenemos bien controlados, cuando desconocemos el comportamiento del refrigerante dentro del sistema. Y bueno, ayuda bastante saber que existen mejores refrigerantes desde el punto de vista que si los expelo a la atmósfera no nos causan mayor afectación. Desafortunadamente, las mezclas son las que están imperando en casi todas las aplicaciones. Los que son que tienen muy bajo GWP son las hidrofluorolefinas, pero son muy poquitas las aplicaciones donde pueden ser utilizados de manera individual. Casi todos se manejan como mezclas, lo que sube un poquito ese valor. Pero bueno, lo más importante es conocer, entender, para poder ir, como les puse en la diapositiva que me tocó participar, y transitando de la confusión a la solución, irnos preparando para darle un mejor servicio a nuestros clientes y una mejor opción
para el cuidado del medio ambiente, desde directa e indirectamente, como lo mencionaba el ingeniero Alonso. Muchas gracias, Avi. Gracias, Andrés. También, Alonso, pues hablando de compresores, nos hacen la pregunta que para un compresor que utiliza el R448 que nos presentaba hace ratito Guillermo, ¿cuáles son los ajustes que se recomiendan? Por ejemplo, en este caso preguntan por el superheat. Bueno, el sobrecalentamiento es bien importante. En todas las aplicaciones, nuestros compresores Copeland deben de tener al menos 20 Fahrenheit o 20 Rankine u 11 Kelvin. Es el mínimo sobrecalentamiento que deben de tener. Es importante que se haga una medida correcta del sobrecalentamiento. Eso es bien importante para no sobrecalentar el compresor y para no subalimentar el evaporador. Pero más que todo eso, los compresores que ya trabajaban con 404A son los mismos compresores que trabajan con 448. El principal cuidado que debe tenerse, como lo comenté también, es verificar y monitorear la temperatura de descarga y estar bien pendiente de valores que deban de alarmar y o proteger el compresor. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que cubrimos en su mayoría las preguntas. De cualquier manera, pues estamos dejando los datos de contacto en el chat para que nos podamos seguir comunicando a través de este medio. Y para ya poder dar cierre, porque ya estamos sobre la hora, les agradezco muchísimo a nuestros panelistas, Alonso, y a nuestros panelistas invitados, Guillermo, Andrés, un especial agradecimiento por su participación en este webinar. Y antes de cerrar, me gustaría tomar estos minutitos extras para pedirles que por favor nos ayuden a contestar la encuesta que se encuentra en el código QR. Es muy rápida, solamente para poder ir mejorando cada vez estas dinámicas. Y pasando a la siguiente diapositiva, nada más mostrarles también que contamos con un área de servicios educativos en Emerson, donde tenemos una oferta educativa de cursos. Además de estos webinars, capacitamos a nuestros clientes en temas de refrigeración y aire acondicionado, entre otros. Así es que los invitamos a también mantenerse en contacto con nosotros. Este webinar es parte de una serie que estamos lanzando, Camino hacia la refrigeración con menor impacto ambiental. Entonces, los invitamos a mantenerse comunicados. Asimismo, bien las preguntas sobre constancias. Todo esto los vamos a hacer llegar a través del correo electrónico que dejaron al momento de registrarse. Y finalmente, también comentarles que vamos a estar hablando más adelante específicamente sobre A2L, CO2 y las soluciones que como tal en la industria estamos manejando. Y bueno, pues los invitamos a mantenerse en contacto. Entonces, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Alonso, y nos vemos en nuestro siguiente webinar. Gracias a ti, Abigail. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Gracias, Avi. Hasta luego. Gracias por su tiempo a todos. Igual, gracias.